Buenas tardes a todos y todas. Como les había dicho en la última sesión, íbamos a tratar un tema relacionado con los sujetos del derecho laboral y la jurisprudencia. No es en sí que me voy a extender demasiado sobre este tema, sino más bien tratar de conectarlo en lo que respecta a qué legislación le podemos aplicar a estos funcionarios públicos cuando la relación que los une con el Estado es de carácter público y qué tipo de legislación le aplicamos cuando la relación que une a estos trabajadores con el Estado está vinculada o tiene su origen en un contrato individual de trabajo. Hasta ahí no existen problemas, pero la problemática más que todo que en los últimos años se ha dado sobre este tema es específicamente por los fraudes de ley que ha cometido en este caso muchas instituciones del Estado. Y es que recordemos que a raíz en este caso del impacto de la globalización económica social, que lo que ha venido más que todo a trastocar son los derechos laborales, específicamente en el tema de estabilidad laboral, estas instituciones del Estado muchas veces han acudido a la figura de las contrataciones a plazo y lo hacen en lo que los autoriza, en lo que no es que autoriza, sino en lo que prescribe el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. El hacer uso de esta disposición cometen fraude de ley en la medida que las labores que sí les autoriza esa disposición a celebrar contratos a plazo es cuando las labores son eventuales, pero muchas veces las labores no son las labores bajo las cuales se contrata a plazo no son eventuales, son labores permanentes dentro de esa institución pública. Y es ahí donde específicamente se comete este fraude de ley. Es muy importante tratando este tema porque existe abundante jurisprudencia tanto en la sala de lo constitucional como en la sala de lo civil conectado con el tema de este fraude de ley. Vamos a hacer un tanto referencia en cuanto al tema del empleo de confianza. ¿Por qué nos interesa el caso del empleo de confianza? Es un tema que conecta, si bien es cierto, con la estabilidad laboral, pero específicamente hay personas que en un momento determinado pueden ser separadas de ese empleo y eso va a generar un conflicto. Es decir, ¿qué legislación vamos a aplicar en ese caso de conflicto? Nuestra jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, específicamente en el Amparo 2-2011, hace referencia al tema del empleo de confianza y nos dice que empleo de confianza es aquella persona que tiene amplia libertad en la toma de decisiones. ¿Quién va a ser el empleo de confianza? Una persona que tiene amplia libertad en la toma de decisiones, así como también vamos a considerar a un empleado de confianza, a una persona que presta servicios de modo personal y directo al titular de la institución, es decir, presta servicios de forma personal y directa al titular de la institución. Un ejemplo con el cual podemos ilustrar este caso es en el tema, digamos, de la fiscalía. Nosotros sabemos que hay un fiscal general de la República y que existen en este caso fiscales auxiliares. Los fiscales auxiliares, a partir de esta conceptualización, serían empleados, en este caso, de confianza. En un momento determinado, si se da la pérdida de confianza, puede el fiscal general de la República, en este caso, separar a estas personas del empleo. Esa es la importancia que va a tener porque de hecho puede llevar en un momento determinado a planteamientos de conflictos o nos pueden buscar para que planteemos los conflictos de trabajo y darnos cuenta de que la legislación aplicable puede ampararlo o bien no puede ampararlo. Y cuando digo puede ampararlo o no ampararlo es porque existen otros pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional en materia de amparo. Y en este caso voy a hacer referencia a los amparos 10.036, 2007 y al 1036, perdón, 2007 y al amparo 1074, 2008. Ambos amparos están conectados en este caso con la figura de los empleados de los empleados de confianza. Y respecto de este tema, la Sala de lo Constitucional ha sido muy claro, ¿verdad?, de que van a gozar de estabilidad laboral. En primer lugar, aquellos trabajadores y funcionarios públicos que están comprendidos en la carrera administrativa. A esto, como decíamos anteriormente, sin le vamos a aplicar, en caso de un conflicto, la ley del servicio civil.
Ahora, hay empleados y funcionarios públicos que no están comprendidos en la ley en la carrera administrativa. Y a estos que no están comprendidos en la carrera administrativa, en caso de conflictos, pues les vamos a tutelar o proteger sus derechos por la vía de la ley reguladora de la garantía de audiencia para los empleados no comprendidos en la carrera administrativa. Nos vamos a encontrar en este caso con otros trabajadores y son los empleados de confianza. Los empleados de confianza, de acuerdo a esta jurisprudencia citada, no gozan en este caso de estabilidad laboral. Y si no gozan de estabilidad laboral, implica que en un momento determinado pueden específicamente, ¿verdad? El, perder el empleo sin que haya ninguna responsabilidad en este caso para las instituciones. También es de hacer mención que nos vamos a encontrar con otras personas, que son el caso de los funcionarios públicos, ¿verdad? Y que estos no gozan de una estabilidad laboral porque al final de cuentas lo que están haciendo es ejerciendo un cargo público. Un cargo público, aunque habría hacer mención de que la Sala de lo Constitucional ha venido manejando unos conceptos que es importante hacerlos mención en este caso, y es decir, la estabilidad laboral no es lo mismo que la estabilidad en el cargo. Generalmente estas personas que ejercen cargos políticos, los que tienen es una especie de estabilidad en el cargo, es decir, mientras dure el periodo para el cual resultaron electos. Puede ser un ejemplo en este caso de los síndicos municipales, en el caso de los diputados, etcétera. Entonces, en esa línea habría que ir considerando ahora la estabilidad en el empleo. Esta es para aquellos otros tipos de trabajadores que no ejercen funciones de naturaleza política, sino que lo que están haciendo únicamente es prestando un servicio para que el Estado pueda cumplir con los fines que le prescribe la Constitución. Ese tema era muy importante hacerlo una acotación al respecto, porque nos interesa un tanto conocer cómo la jurisprudencia ha venido tratando el tema de los empleados de confianza. Sobre la figura de la jurisprudencia en materia del representante patronal, no voy a entrar porque eso ya es cuestión de otro vídeo, pues que ya dejé clarificado y el colgado, digamos, en la sesión anterior. Continuando con el tema de, en este caso, de los empleados públicos, yo ya fijé anteriormente cuál es el régimen aplicable, es decir, cuál es el régimen que se le va a aplicar a estas personas en caso de conflictos. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo referencia a un empleado público, es una persona que participe en el desempeño de funciones públicas, es decir, colabora con el Estado para que se puedan cumplir ciertos fines. Ese es un requisito que habría que tomar en cuenta. Y otro requisito que hay que tomar en cuenta es que el nombramiento de esta persona pues, se haya llevado a cabo, se haya efectuado por autoridad competente, es decir, que la institución que contrata a esta persona sea una autoridad competente o que tenga competencia para efecto de hacer esos nombramientos. El otro requisito es que la actividad que desempeña, pues hemos dicho que es la prestación de un servicio público, es decir, ese es el fin de la actividad, poder prestar, en este caso, un servicio público. Y el otro requisito, pues que debe de cumplir es que esa actividad debe ser parte integrante, en este caso, del órgano del Estado. Nosotros sabemos que en el caso del órgano judicial, parte integrante en este caso sería ejercer funciones eminentemente relacionados con el tema de la justicia. Entonces, ese es digamos, la naturaleza de la actividad de este órgano. Si se tratara del hospital, de un hospital nacional, obviamente que es un tema conectado con la salud. Esa es la naturaleza de las actividades que esas personas realizarían y por ende entenderíamos que ahí estamos en presencia de empleados o de funcionarios, en este caso públicos. Ahora, como dije anteriormente, en el caso de estas personas, puede haber en un momento determinado contratos de trabajo. Contratos de trabajo para realizar, en este caso, actividades eventuales. Es decir, que el vínculo jurídico laboral entre estas instituciones públicas y el trabajador va a tener su origen en un contrato.
Y muchas veces este contrato, en el caso de la esfera de los empleados, de los empleados públicos, lo hemos visto nosotros cargados con lo que llamamos contratos administrativos. Estos contratos administrativos son los que se llevan a cabo en cumplimiento al artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. Este artículo, como hemos dicho, ya dije anteriormente, permite a la institución celebrar contratos de trabajo, pero estos contratos de trabajo es para aquellas actividades, celebrar contratos de trabajo a plazo para aquellas actividades que son eventuales, porque cuando las actividades son de naturaleza permanente y se hace, digamos, la contratación se lleva a cabo en base a esta disposición, lo que se estaría cometiendo en ese caso es un fraude de ley. Ahora, tenemos muchos casos que han ocurrido digamos, en la práctica muchas veces de nuestro quehacer judicial, ¿no? Y cuando decimos quehacer judicial es porque, digamos, se han contratado a personas a plazo por actividades que son permanentes. Es decir, en actividades de naturaleza permanente se contratan a estas personas a plazo. Estos contratos a plazo, como he venido mencionando, constituyen un fraude de ley. Entonces, si constituyen un fraude de ley, el asunto es qué legislación vamos a aplicar nosotros en ese caso. Y voy a hacer referencia aquí a un tema un tanto importante, conectado con el caso de la Dirección General de Centros Penales. Como nosotros sabemos, la Dirección General de Centros Penales contrata a trabajadores para que presten servicios de seguridad. O sea, lo que hacen son funciones de seguridad dentro de los centros penales. Y en ese sentido se les conoce como agentes de seguridad en centros penales. Ahora, la cuestión de seguridad dentro de los centros penales, nosotros sabemos que es una actividad, en este caso, permanente. Pero también había que entender que este tema de los agentes de seguridad de los centros penales también está conectado con el tema de los empleados de confianza. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona no se le ha perdido la confianza a este agente de seguridad? Y no obstante que no se le ha perdido la confianza, el director del centro penal decide separarlo, despedirlo de la institución. Ahora, ¿qué legislación vamos a aplicar en este caso? Naturalmente que no podemos aplicar una legislación como es la ley del servicio civil, porque nosotros sabemos, centros penales son instituciones públicas. El contrato que ahí se puede llevar a cabo, si se diera un fraude de ley, si se hiciera un fraude de ley, es decir, aplicando indebidamente el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto, entonces implicaría de que esa relación contractual quedaría en este caso validada por la vía, en este caso, de la aplicación de la ley del servicio civil. El problema es que a la ley del servicio civil se le hicieron reformas al artículo 4 y dentro de esas reformas que se hacen aparece un literal J. En el literal J nos dice, ¿verdad?, que no van a aplicar esa reforma que ahí se está haciendo en el caso de agentes de seguridad. Entonces, si a la agente de seguridad no le aplicamos o no le podemos aplicar, en este caso, la ley del servicio civil, ¿qué legislación es la que le vamos a aplicar o qué legislación se va a aplicar si él va a plantear un conflicto de despido injustificado, ¿verdad?, en contra, en este caso, del director de un centro penal? Bueno, la jurisprudencia ha resuelto ese problema diciendo que la legislación que vamos a aplicar es la legislación específica del Código de Trabajo. Es decir, si las labores en esa institución eran de naturaleza permanente, entonces habría que ir a pedir una indemnización por tiempo de servicio bajo la figura de las personas que son contratadas por tiempo indefinido, es decir, en base a lo que prescribe el artículo 58 del Código de Trabajo. Por eso es que yo venía diciendo con anterioridad que es muy importante tener en cuenta
esta, esta temática, porque en la práctica nos vamos a encontrar muchas veces con la necesidad de conocer cómo es que la jurisprudencia viene tratando esta especie de situaciones. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta contratación o este fraude de ley se diera en una actividad, por ejemplo, del hospital? Es decir, a un trabajador para que haga efectos de limpieza se le contrata a plazo o se le contrata haciendo referencia a la disposición, al artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. En este caso también caemos en un fraude de ley, pero ahora el problema es que ese fraude de ley frente a la terminación de contrato y no renovación, ¿qué legislación estaríamos aplicando? En ese caso, la legislación que estaríamos aplicando es la legislación de la ley del servicio civil, porque en esos casos, ¿verdad? Es decir, las personas que se habían contratado bajo esa figura y que se hacían cometiendo fraude de ley, la reforma que se hizo en el 2009 a la ley del servicio civil ya dejó resuelto este problema. Y este problema lo deja resuelto en el sentido de que obviamente es un trabajador que se le aplica la ley del servicio civil y por ende ese despido que en ese momento determinado se ha cometido es un despido nulo porque no se ha llevado en base a los procedimientos, como en este caso ir a la comisión del servicio civil y posteriormente ver qué resuelve un tribunal del servicio de lo civil. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas, digamos, tanto claras, porque sí, cuando hablamos en el caso de agentes de seguridad de centros penales, la legislación no lo va a amparar, aunque hay un fraude de ley o haya sido contratado cometiendo un fraude de ley, no va a tener amparo alguno, pero sí va a tener amparo en el caso del otro ejemplo que yo planteé, es decir, una trabajadora o trabajadora que es contratado para realizar labores de limpieza en un hospital. Sabemos que esas labores de limpieza ahí son permanentes, no podemos en este caso estarlas celebrando o contratando a plazo. El que lo haga en esa forma cometería un fraude de ley. Y si no renueva el contrato, esta persona tendrá el derecho perfectamente de poder acudir o de ir a plantear el conflicto a la comisión del servicio civil. Eso es bien importante lo que aparece relacionado con estos temas. También hay otra cuestión que habría que tener en cuenta en el caso de personas que prestan servicios, por ejemplo, en otras instituciones del Estado, que de hecho pueden ser, no solamente en el caso del hospital a que hice referencia, puede ser que también hay personas que celebraron contratos de trabajo, o sea, lo hicieron bajo esta figura de los contratos a plazos, ¿verdad? El haciendo o acudiendo a lo que prescribe el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. Podemos estar, por ejemplo, en el Centro de Meteorología de aquí de nuestro país. Se contrata a una persona bajo esa figura, cuando en realidad lo que las labores va a estar realizando esa persona dentro de esa institución no son de naturaleza, en este caso eventual, sino que son de naturaleza permanente. Igual, la legislación a aplicar sería en este caso la ley del servicio civil, si se diera una especie digamos, de negativa en cuanto a la renovación del contrato de trabajo una vez vencido el plazo. Porque el plazo, obviamente, de actividades permanentes, ya el mismo Código de Trabajo dice, el artículo 25 del Código de Trabajo dice, ese plazo se tiene como por no consignado, ¿no? Si las labores son permanentes, no cabe una estipulación de plazo. Entonces ya hay una sanción, una aplicación de disposiciones generales, como es el Código de Trabajo, que también vale, ¿verdad?, para ser aplicable en la cuestión también de la ley del servicio civil. Es cierto, la ley del servicio civil es una disposición especial, pero también se pueden hacer valer en ese caso principios del derecho del trabajo. Entonces, ese era algo que tenía que comunicarles, es decir, a mis estudiantes de Derecho Laboral 1, para efecto de poder ya concluido el tema de los sujetos del derecho laboral. Y es que no hay que perder de vista en ese caso estos criterios jurisprudenciales, porque son muy relevantes para resolverlos ese problema del fraude de ley. Yo creo que la presentación de este momento ha tenido como núcleo
es decir, los contratos administrativos llevados a cabo bajo el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto y cuyas contrataciones se han llevado a cabo cometiendo fraude de ley. Y frente a esos fraudes de ley, ¿a dónde vamos a acudir para tutelar los derechos de los trabajadores? En el caso pues, del agente de seguridad de centros penales, ¿verdad? Por lo que ya prescribe el literal J del artículo 4 de la Ley del Servicio Civil, es decir, no van a tener aplicación las reformas que se hacen, entonces su derecho lo vamos a proteger por la vía del Código de Trabajo. Pero cuando son otras instituciones fuera, en este caso, de los centros penales, como en el caso del hospital, en el caso del centro meteorológico, en el caso de Concultura, o pueden haber otras muchas instituciones del Estado que a ustedes se les puede ocurrir que no sean centros penales, en donde frente a estos fraudes de ley, obviamente de que la legislación a aplicar va a ser la ley del servicio civil. Y en la ley del servicio civil va a tutelar el derecho a estabilidad laboral de estas personas. Por lo tanto, esos contratos a plazo se van a entender como contratos llevados en fraude de ley, obviamente que son contratos nulos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que resaltar bastante en este tema y que hay que ponerle mucho ojo, ¿no? Mucho ojo. Ustedes como estudiantes, por algunos casos de ejemplos que se pudieran plantear en una actividad evaluada. Así es que nuevamente pues agradecerles, ¿verdad? Por este espacio, ¿verdad? Que me permiten llegar hasta ustedes y que puedan valorar un tanto o comentarme en el WhatsApp, ¿verdad? Las opiniones que ustedes puedan tener con este tema. Así es que muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.